Dilexit Nos, segunda parte. Sabéis que también el retiro de Adviento también fue sobre la encíclica Dilexit Nos. Allí más bien yo desarrollé lo que podía ser los 3 primeros capítulos. Si algo quiero subrayar de la charla anterior es que sobre todo yo creo que me centré en el primer capítulo en el que hablaba del concepto del corazón. ¿Cuál es el concepto que utiliza la encíclica sobre la palabra corazón? La encíclica apuesta por decir que tiene plena actualidad y una actualidad muy grande hablar del corazón de Jesús. Y la tesis que mantiene en la encíclica es que el corazón es símbolo, es imagen de la interioridad. De la interioridad. Yo allí elegí, pues creo que es muy ilustrativo el lema de San John Henry Newman para entender lo que la encíclica entiende por corazón. El lema de San John Henry Newman es cor ad cor loquitur, el corazón habla al corazón, es decir, es la intimidad de Jesucristo que se te comunica, se revela, se comunica, y tú estás llamado a recibirlo no de manera superficial, sino a conectar desde tu intimidad, desde tu interioridad. Ese lema cor ad cor loquitur creo que ayuda mucho a entender qué entendemos por corazón. Es la interioridad del corazón de Cristo. Estamos llamados también a no tener una recepción superficial, sino desde nuestra propia interioridad, comunicarnos con Él, corazón a corazón, y comunicarnos también entre nosotros con ese nivel de profundidad. Podríamos decir que la tesis que mantiene Dilexit Nos en su primer capítulo es que el corazón es casi sinónimo del concepto de persona. Es la interioridad que habla y se comunica contigo. Bueno, pues partiendo de eso, que eso lo explicamos en la charla anterior, vamos al capítulo 4 y 5. Al capítulo 4 y 5. El capítulo 4 es el que hace el recorrido bíblico y el recorrido histórico de la devoción al corazón de Cristo. Ya el inicio de la encíclica ha subrayado que el título elegido, Dilexit Nos, es un título que está subrayando el núcleo del querigma. Nos amó, es lo nuclear del querigma, ha sido tomado como título de la encíclica. Pero bueno, si tuviésemos que, no voy a hacer en esta charla un recorrido detenido de todo el recorrido bíblico que hace la encíclica, pero si tuviésemos que elegir dónde está la cumbre, ¿no? La cumbre bíblica de la imagen del corazón de Cristo, pues creo que podíamos elegir el Evangelio de San Juan, sin duda. El Evangelio de San Juan, que creo que es para muchos padres de la Iglesia ha sido denominado como el corazón de las Sagradas Escrituras, curiosamente. No sé si sabéis que San Agustín dice que el corazón de las Escrituras es el Evangelio de San Juan, y el corazón del Evangelio de San Juan es el capítulo 17, la oración sacerdotal de Jesucristo. Así lo explica él. San Bernardo, sin embargo, dice que el corazón de las Sagradas Escrituras es el momento en el que Juan, el discípulo amado, reclina su cabeza en el corazón de Cristo. Dice, ese es el núcleo más íntimo de las Sagradas Escrituras. Así lo afirma, en una expresión bellísima, ¿no?, de San Bernardo de Claraval. Bueno, ¿cuáles podemos decir que son como la cumbre de ese recorrido bíblico? A ver, pues Juan 7, 37. El que tenga sed, que venga a mí y beba. De su seno brotarán manantiales de agua viva. Jesús se presenta como aquel que es elevado en la cruz y es fuente desde su costado para dar de beber al mundo. El mundo tiene sed. El mundo tiene sed. Y el corazón de Cristo es la fuente desde la que se sacia esa sed del mundo. Madre Teresa de Calcuta quiso que en todas las capillas de sus hijas esté puesto allí, tengo sed, como el momento nuclear donde ella entiende que el corazón de Cristo tiene sed de nuestro amor, de nuestra respuesta.
Y luego, obviamente, ¿no? Pues ese episodio de Juan 19:34. Uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. Otro momento culminante de la teología del corazón de Cristo es ese momento en el que el corazón de Cristo es traspasado. De la Poterie, este famoso exégeta francés, hace una aproximación a este texto maravillosa, supongo que la conoceréis muchos. De la Poterie dice: es curioso que el Evangelio de San Juan, que tiende a no repetir a los sinópticos, sino a complementarlos, es el único evangelio que recoge el relato del corazón traspasado por la lanza. En el momento en el que los sinópticos narran otra cosa, que es en el momento en el que Jesús muere, entonces el velo del templo se rasgó. Ese es el relato de los sinópticos. Sin embargo, San Juan no narra eso, que ya era conocido, y en ese momento dice que lo que se rasgó no fue el velo del templo, que cubría y tapaba el Sancta Sanctorum, sino que lo que se rasgó fue el costado de Cristo. Y entonces dice de la Poterie que sin duda alguna San Juan tiene una intencionalidad, ¿no? La intencionalidad es que ese velo del templo que se rasgó en el Antiguo Testamento era la imagen del misterio de Dios oculto al que el hombre no tiene acceso. Fijaros lo que era, que nadie podía entrar en el templo de Jerusalén detrás de ese velo que cubría el Sancta Sanctorum, era lo inalcanzable, y el momento de la muerte de Cristo se rasga. Y eso fue como un escándalo, pero ¿qué pasa? Que el misterio de Dios ha quedado descubierto. Eso es lo que acontece cuando el corazón de Cristo es traspasado, que es como si se dijese: lo oculto de Dios ha sido revelado en Jesucristo. A vosotros ya no os llamo siervos, os llamo amigos, porque todo lo que el Padre me ha comunicado, yo lo he compartido con vosotros, ¿no? Podríamos decir que ese es el momento culminante o cumbre de ese recorrido bíblico de la teología del corazón de Cristo, junto, como he dicho, ¿no?, con esa intuición de San Bernardo de Claraval, el momento en el que el discípulo amado reclina, descansa en el corazón de Jesucristo. Si hablamos del recorrido histórico, también creo que otra de las joyas que tiene esta encíclica es que ha hecho un recorrido sobre, yo diría, lo mejor de la espiritualidad en estos siglos, entresacando de ella pues cómo se han aproximado al misterio del corazón de Cristo, comenzando por San Agustín. En él se reconoce el que abrió el camino a la devoción del corazón de Jesús, entendiéndolo como el lugar del encuentro personal con el Señor, ese reclinarse en el pecho de Jesús, que es símbolo de la unión íntima con Jesús. Se le reconoce a San Agustín como el que abrió el camino. Luego San Bernardo, para él, ¿no?, ese símbolo del costado traspasado es imagen de la revelación y de la donación de Dios, y él subraya mucho, San Bernardo, las llagas de Jesucristo. Las llagas, él las subraya mucho, son como aberturas del amor de Dios al mundo. A través de esas llagas, lo escondido en esa humanidad santísima de Jesucristo, esa divinidad que está escondida en la humanidad, se revela a través de las llagas. San Buenaventura tiene quizás, ¿no?, la característica de que aúna la imagen del corazón traspasado de Cristo como fuente de gracia de los sacramentos. San Buenaventura desarrolla más pues esa sangre y agua como imagen de los sacramentos. San Francisco de Sales subraya pues que el corazón de Cristo es nuestro reposo, consuelo, fortaleza, y comienza ya a subrayar la espiritualidad de simplicidad, abandono y entrega que se tiene que desprender de descubrir el corazón de Cristo como lugar de reposo. Si es así, mi espiritualidad tiene que ser de confianza, ¿no? Llega el momento culminante de Santa Margarita María, en sus apariciones entre el año 1673 y 1675, que justamente, pues esta encíclica, sabéis que tiene
vamos, el motivo histórico de los 350 años de esas revelaciones. Y lo fundamental en Santa Margarita es la declaración de amor. Por eso el título, Dilexit nos amó. Lo fundamental de Santa Margarita es: he ahí este corazón que ha amado tanto a los hombres, que nada ha perdonado hasta agotarse y consumirse para demostrarles su amor. Una afirmación como diciendo: Dios te ama infinitamente, no podría amarte más. Es una declaración de amor. Y junto a Santa Margarita María viene una figura clave, que es la de San Claudio de la Colombière, íntimamente unida a Santa Teresita. Permitidme una pequeña anécdota. Tan íntimamente unida que hemos pedido al santuario de Paralimonial, hemos pedido la reliquia de Santa Margarita María para poderla procesionar el día de la consagración de la diócesis, ¿no? Nos van a mandar un relicario bastante así grande, que pesa 50 kilos, pero no viene la reliquia sola de Santa Margarita, sino junto con la de San Claudio de la Colombière. Son los dos en uno, son inseparables. Curiosamente, me llama a mí la atención ese detalle, porque Santa Margarita recibió también una promesa: te enviaré a mi siervo fiel y perfecto amigo. Y para Santa Margarita fue clave, porque él le ayudó a interpretar, a acoger y difundir esos mensajes que Santa Margarita María recibía, ¿no? La espiritualidad que nace del corazón de Cristo está llena de paz, de seguridad y de decisión. Es muy potente la oración del acto de confianza que hace San Claudio de la Colombière. Es posiblemente una de esas cumbres de la espiritualidad en la historia de la Iglesia. No me resisto a leerla. La encíclica la subraya mucho. Es como recibiendo la declaración de amor que le hace a Santa Margarita. San Claudio de la Colombière extrae la consecuencia de eso. Si Dios te ama así, entonces yo confío en ese amor. Y dice San Claudio de la Colombière: estoy tan convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que esperan en ti y de que no puede faltar cosa alguna a quien aguarda de ti todas las cosas, que he determinado vivir de ahora en adelante sin ningún cuidado, descargándome en ti de todas mis solicitudes. No por eso perderé la esperanza, antes la conservaré hasta el postrer suspiro de mi vida, y vanos serán los esfuerzos de todos los demonios para intentar arrancarme esta esperanza. Que otros esperen la dicha de sus riquezas o de sus talentos, que descansen otros en la inocencia de su vida, o en la aspereza de su penitencia, o en la multitud de sus buenas obras, o en el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, toda mi confianza se funda en la misma confianza. Confianza semejante jamás salió fallida a nadie. Así que estoy seguro de ser eternamente bienaventurado, porque espero firmemente serlo, y porque eres tú, Dios mío, de quien lo espero. Bueno, es una oración maravillosa, de acto de confianza de San Claudio de la Colombière, después de que él ha acompañado a Santa Margarita María, a la cual el Señor, a través de ella, ha hecho una declaración de amor al mundo. En esta espiritualidad de San Claudio de la Colombière se produce una bella síntesis entre Santa Margarita y los ejercicios espirituales de San Ignacio, en los cuales San Ignacio pide conocimiento interno del amor del Señor, para más amarle y seguirle. Claro, es una simbiosis perfecta. Luego viene San Carlos de Foucauld y Santa Teresita de Lisieux, que también son referidos en la encíclica, ¿no?, que han contribuido a ligar más todavía la espiritualidad del corazón de Jesús a la misma esencia del Evangelio. San Carlos de Foucauld, sobre todo, buscando el último puesto, ese lugar del abajamiento, del esconderse. San Carlos de Foucauld subrayando tanto mi vida está escondida con Cristo en Dios. Me escondo en el corazón de Cristo. Y Santa Teresita, resumiendo siempre la confianza como la ofrenda más agradable al corazón de Cristo. Otro párrafo que también no me resisto a dejar de leer. A ver, dice:
Mis deseos de martirio no son nada. No son ellos los que me dan la confianza ilimitada que siento en mi corazón. A decir verdad, las riquezas espirituales hacen injusto al hombre cuando se apoya en ellas con complacencia, creyendo que solo que te hacen grande. Lo que le agrada a él es verme amar mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Este es mi tesoro, la confianza, y nada más que la confianza para conducirnos al amor de Dios. Es decir, que el concepto de mérito se purifica mucho con la devoción al corazón de Jesús. Hay que decir que pues podía haber ahí un concepto de mérito malentendido. Que yo creo que ciertamente el Concilio de Trento no da pie para decir que el concepto de mérito, pero sí que es verdad que una comprensión voluntarista del concepto de mérito podía deformar la realidad. Lo cierto es que el mérito no es proporcional al esfuerzo, sino a la confianza. Claro, menuda cambio de perspectiva, Pero hay que reconocer que popularmente hablando, lo que queda es mérito ligado al esfuerzo. Digamos, nuestro pueblo fiel cuando te dice menudo mérito ha tenido, o sea, se refiere a vaya esfuerzo que ha hecho. Es así, popularmente hablando, mérito y esfuerzo están unidos. Sin embargo, en la espiritualidad eso se ha ido purificando y el mérito es proporcional a la confianza. Bien, damos un paso más. Eso, por lo tanto, esto sirva para hacer un mini resumen del recorrido bíblico y del recorrido histórico. Ahora vamos al capítulo 5, donde se habla de dos temas claves, que es consolación y reparación. Me parece súper valiente que la encíclica aborde esas dos cosas. Y aunque la encíclica obvie este punto de partida, que yo ahora os voy a compartir, creo que es interesante compartirlo. La encíclica no entra directamente en la consolación de cómo las almas se han unido con Jesús para tener con él una conexión de consolación, pero creo que es bueno que primero lo veamos en Jesucristo. Y eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 478, que es el único punto del Catecismo en el que se habla del corazón de Jesús. Curiosamente, el único punto del Catecismo es este, 478, en donde se afirma que Jesús nos conoció como hombre, no solo como Dios, como hombre, nos conoció personalmente a cada uno de nosotros mientras que vivió la pasión. Menuda afirmación es esta. Eso está en el punto 478 del Catecismo. Lo voy a leer porque es muy breve. Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros, y se ha entregado por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esta razón, el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y por nuestra salvación, es considerado como el principal indicador y símbolo de aquel amor con el que el Divino Redentor ama continuamente al Padre Eterno y a todos los hombres. Esta afirmación del Catecismo de la Iglesia Católica está tomada de Aurietis Aquas y de Mystici Corporis, de estas encíclicas. Entonces, ¿cuál es la afirmación? Obviamente, Jesucristo tiene un conocimiento divino y un conocimiento humano. Como en cuanto a conocimiento divino, lo conoce todo. Dios es omnisciente. Pero el conocimiento humano de Jesús, obviamente, es limitado. Es muy especial, pero es limitado. Por mucho que se diga que tiene una visión beatífica ya, pero siempre es un conocimiento humano limitado. Yo recuerdo que cuando estudiaba Cristología, y además don Demetrio Fernández fue nuestro profesor de Cristología, nos decía, a ver, Jesucristo como hombre conoció la ley de la relatividad de Einstein. Hombre, no, pues porque ni necesidad que tenía, ¿no?
para llevar adelante su redención, de conocer algo como eso. Ahora, Jesucristo, como hombre, para llevar a cabo su redención, nos conoció a nosotros personalmente. Le conoció a José Ignacio, le conoció a Mari Carmen, le conoció, y entonces la respuesta es sí, sí nos conoció personalmente, con un conocimiento personal, porque eso era conveniente, era necesario para que la redención fuese plena, fuese consciente, para que Jesús fuese consciente de por quién estaba entregando la vida. O sea, que Dios quiso darle en esa visión beatífica un conocimiento humano de nuestra vida. Jesús me ha conocido a mí. Esa es una afirmación del catecismo tremenda, que nos pone en sintonía, que Jesucristo está en sintonía conmigo, ¿no? Además, en la oración sacerdotal eso se entrevé. Dice, Padre, no solo te ruego por estos, sino por los que te van a conocer a través de estos. Es decir, en la oración sacerdotal, claramente allí se adentra en ese conocimiento que Jesús tiene de aquellos por los que va a entregar su vida. Bueno, por eso creo que a la hora de hablar de la consolación, primero creo que es muy importante comenzar por Jesucristo, de cómo Él nos ha conocido personalmente y sabía de mis pecados. Cuando Jesús estaba en Getsemaní y estaba sufriendo, sabía de mis pecados. Y mis pecados formaron parte del peso que Jesús sentía. Sabía también de mi deseo de santidad, ¿no? Eso nos pone en una conexión personal potente, ¿no? Bueno, pues bien, hecha esta afirmación, que me atrevo un poco, ¿no?, a introducir, porque el catecismo la da por supuesta, obviamente, lo que afirma en la encíclica es que el sensus fidelium ha intuido siempre que la pasión de Cristo no es un mero hecho del pasado, sino que desde el momento presente podemos participar de ese momento de la pasión de Jesucristo. Podemos tener una conexión con ese momento. Es decir, que cuando Jesús pidió a sus apóstoles, velad y orad conmigo en esta noche, también nos lo estaba pidiendo a nosotros. Y nosotros podemos ser transportados a ese momento cuando hacemos una hora santa. Digo, yo quiero velar con Jesús esta noche, ¿no? Lo cual, por cierto, no solo es una afirmación piadosa, que tiene una base filosófico-teológica muy firme. La temporalidad de Dios. Dios es eterno, Dios está fuera del tiempo. Para Dios, el momento de su muerte es hoy. El momento del día del juicio final es hoy. Dios es atemporal, está fuera del tiempo, ¿no? Nos preguntamos cómo es posible relacionarnos ahora con Cristo, con el Cristo actual, con el Cristo resucitado y ascendido a los cielos, y al mismo tiempo consolarlo con su pasión, en su pasión. ¿Cómo hago yo las dos cosas, no? Pero obviamente esas son dificultades nuestras, porque claro, pensamos en espacios, en coordenadas espaciotemporales, ¿no? Y por algo, por cierto, las apariciones de Jesús resucitado conservan sus heridas, aunque glorificadas. Eso lo dice la encíclica, ¿eh? Oye, por algo las apariciones de Cristo resucitado se aparece con sus heridas glorificadas, ¿no? O sea, no es algo que pasó, sino que continúa aconteciendo. De hecho, ¿qué pasa en el sacramento de la Eucaristía? En el sacramento de la Eucaristía se está renovando de forma incruenta el sacrificio de Cristo, trayendo al presente lo que aconteció hace 2000 años. O si lo preferimos, trasladándonos nosotros hasta hace 2000 años en el Monte Calvario. Nos hace coetáneos de ese momento. Pues bien, si eso acontece con el sacramento de la Eucaristía, podemos decir que en nuestra oración se produce esa unión mística con Cristo, mutatis mutandis, como acontece en el sacramento de la Eucaristía. Más allá de las coordenadas cronológicas, yo me hago contemporáneo del momento de Jesús en Getsemaní. Y por otra parte, en las Sagradas Escrituras encontramos textos que subrayan esta vinculación de nuestro momento presente con la pasión de Jesucristo. Por ejemplo, Hebreos 6:6. Los creyentes que hoy no viven de acuerdo con su fe
vuelven a crucificar al Hijo de Dios. Oye, qué curioso. O sea, que lo que yo hago, vuelvo a crucificar a Cristo. ¿Eso cómo se explica? O Colosenses 1:24, completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. En resumen, ¿no? Que al mismo tiempo que intentamos hacer una ofrenda como consuelo a Jesucristo, pues haciendo una hora santa, etcétera, nos vemos iluminados y transfigurados por la gracia pascual de Cristo. Y es que el resucitado nos permite unirnos místicamente a su pasión. Dios Padre quiso darle a su Hijo el consuelo de todas las almas santas de todos los tiempos. Al mismo tiempo el demonio, ahí en Getsemaní, le estaba intentando inducir a la desesperanza a Jesús ante el conocimiento que tiene también Jesús de nuestros pecados, ¿no? De cómo íbamos a rechazarle, cómo íbamos a despreciar su gracia. Entonces, en el corazón de Jesús hay un verdadero combate entre esa consolación y esa desolación que podría, ¿no?, acontecer viendo cómo su gracia iba a ser rechazada en muchos, ¿no? Y por cierto, esa batalla también se ve reflejada porque la consolación no solo viene por parte de los hombres, sino de los ángeles. Y resulta que en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, allí aparece ese ángel consolador. Y se le apareció: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. Madre mía. Pues aquí está este texto, ¿no? Que es palabra de Dios. Aunque nosotros de angeliología pues estemos muy justitos, pero está dentro del Evangelio. Por cierto, ¿no?, que escuché un relato piadoso sobre este pasaje, ¿no?, de un alma amante del corazón de Jesús, muy reparadora, ¿no?, muy devota del corazón de Jesús, que siempre durante su vida había hecho muchas horas de reparación al corazón de Jesús, ¿no? Total, que este alma fallece, va al cielo, y entonces tenía la curiosidad de conocer al ángel consolador que le había consolado a Jesús en Getsemaní. Claro, él le había hecho tantas horas santas, había meditado tanto en ese texto, y decía: yo a este ángel le tengo que conocer. Y allí en el cielo estuvo preguntando por arriba y por abajo hasta que dio con él, ¿no? Hasta que dio con el ángel. Y entonces le preguntó: yo tengo una duda. Y le dice: ¿y cuál es? ¿Qué le dijo usted al ángel para consolarle? Perdón, ¿qué le dijo usted a Jesús para consolarle? Y dice que el ángel le respondió: yo le hablé de ti. Fíjate, ¿no? Es un relato piadoso, ¿no?, diciéndole: yo le hablé de ti, de que tú como ibas durante tu vida a entregar tu vida por reparar el corazón de Cristo, ¿no? Bueno, un relato piadoso, pero que entronca perfectamente en esto, ¿no? Bueno, obviamente Dios ha querido introducirnos en esa consolación para el bien de nuestra alma. Para el bien de nuestra alma. No quiere decir que esto no le ayude a Jesús, que, a ver, nos ayuda a nosotros. Porque esto nos ayuda a tener una verdadera compunción, una verdadera contrición, sentir el dolor de nuestros pecados al ver lo que Jesús sufrió por nosotros, renovar el deseo de santidad en nuestras vidas. Y de hecho, ¿no?, San Ignacio de Loyola en sus ejercicios nos ayuda a pedir esta contrición. Acordaros de la famosa petición que él le dice al ejercitante que formule, ¿no? Demandar dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Esto es lo que dice San Ignacio. A ver, es exactamente lo que el capítulo 5 habla de esa consolación. Y por último quiero destacar, ¿no?, antes de que pasemos de la consolación en adelante, que el Santo Padre es muy contundente a la hora de sumarse al pueblo fiel en ese sensus fidelium, en esa devoción al corazón de Cristo. Tiene un párrafo
en el punto 160, supercrítico, antignóstico, que lo voy a leer porque es tremendo. Dice la encíclica: por consiguiente, ruego que nadie se burle de las expresiones del fervor creyente del santo pueblo de Dios, que en su piedad popular intenta consolar a Cristo. E invito a cada uno a preguntarse si no hay más racionalidad, más verdad y más sabiduría en esas manifestaciones de amor que busca consolar al Señor que en los fríos, distantes, calculados y mínimos actos de amor de los que somos capaces aquellos que pretendemos tener una fe más reflexiva, cultivada y madura. Madre mía, que dice, no se puede decir más en menos, ¿no? Bueno, esto es lo que afirma la encíclica sobre la consolación. Ahora pasemos de la consolación a la reparación. A la reparación. Obviamente, cuando recibimos el consuelo de Cristo, inmediatamente uno quiere consolar a Cristo. En realidad es Él el que te consuela a ti. Y una vez que has sido consolado por Cristo, estás llamado a compartir ese consuelo con los demás. El texto clave es 2 Corintios 1:4. Bendito sea Dios, que nos consuela en cualquier tribulación nuestra, hasta el punto de poder consolar nosotros a los demás en cualquier lucha, mediante el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Por eso, digamos, ¿cómo se pasa de la consolación a la reparación? Pues Isaías 41, consolad a mi pueblo. Es eso que ha acontecido entre tú y Jesucristo, pasarlo al pueblo de Dios. Y esto nos abre a una dimensión en la encíclica, ¿no? Nos abre a ahondar en la dimensión comunitaria, social, misionera de la devoción al corazón de Cristo, que al mismo tiempo que nos lleva al Padre, nos lleva a los hermanos. ¿Cómo se presenta la reparación? El Papa elige una expresión: amor por amor. Amor por amor. En las apariciones a Santa Margarita María, el corazón de Jesús muestra su dolor y su lamento por la falta de retorno. Jesús no es indiferente a nuestra respuesta de amor. El corazón de Jesús le había dicho a Santa Margarita: he aquí este corazón que tanto ha amado y que a cambio ha recibido tantas ingratitudes y desprecios. O sea que es sensible decir, oye, ¿cómo es posible que no haya un retorno de amor, ¿no? O sea, que la caridad de Cristo nos invita a devolverle amor por amor. Esta es una expresión de León XIII que el Papa Francisco hace suya en la encíclica. La caridad de Cristo nos invita a devolver amor por amor. Y eso es la reparación. Bueno, entonces, ¿cómo se puede llevar a cabo la reparación? Allí está explicado. Me vais a permitir que introduzca yo aquí mi pequeña ordenación pedagógica, que no está así, tal y como yo la voy a explicar, no está así expresada en la encíclica, pero me parece que yo la recibí del padre Mendizábal y a mí por lo menos me ha ayudado mucho a entender esta cuádruple distinción que os voy a hacer. Me ha ayudado pues, a entender de una manera ordenada ese misterio de la reparación. Podríamos hablar de cuatro niveles de reparación. El primero, el de la reparación negativa. ¿Y qué se entiende por reparación negativa? Hombre, pues la primera manera de reparar, obviamente, es el no ofender, no pecar, no seguir ofendiendo al corazón de Cristo, claro. Yo quiero darle alegrías, yo no quiero entristecer el corazón de Cristo. Lo cual, fijaros, es algo clave para entender también nuestra espiritualidad, porque estoy leyendo un librito que me está ayudando muchísimo. Es Mi Doctorcito, que es un libro que es un pequeño resumen de la doctrina de Teresita de Lisieux, de Santa Faustina Kowalska, de Madre Teresa de Calcuta. Un libro que tiene un elenco de muchas citas de estos santos, ¿no? Cumbre de la espiritualidad, en el que, sobre todo, una cosa que se insiste
Es que en el fondo la clave está en que para que superemos el moralismo, que entendamos que la clave del pecado está en que nos duela que el amor de Dios no sea amado, que a mí me duela el hacerle sufrir a Cristo, no darle alegrías, que mi dolor no sea un dolor antropocéntrico, que he fallado, que no sea mi amor propio herido, ¿no?, el que se manifieste en mi arrepentimiento, que a mí lo que me importe sea Jesús, porque es verdad que puede ocurrir perfectamente que en el fondo nuestro dolor sea muy imperfecto, pues porque sea antropocéntrico, ¿eh? Entonces, la reparación negativa es no querer entristecer. Yo no quisiera en mi vida hacer nada que sea disgusto de Jesús, ¿no? Quiero ser su alegría. Por lo tanto, lo primero, reparación negativa. Segundo, reparación afectiva. Bueno, la reparación afectiva es algo tan clave como expresar el amor. Jesús, yo te quiero. Jesús, yo te quiero. Yo te amo. El amor no hay que darlo por supuesto, hay que expresarlo. Esto también se dice mucho, ¿no?, en los acompañamientos matrimoniales, etcétera, ¿no? Oye, tú a tu mujer ya le dices que le quieres. Pues si estoy todo el día trabajando y me levanto a las 5 de la mañana, ya un momento, pero tú le dices que le quieres, porque eso también habrá que decírselo, ¿no? O sea, el amor también tiene que tener esa manifestación. O sea, tenemos en nuestra vida una dimensión afectiva. ¿Tú le dices que le quieres? Y los que somos igual un poco, yo qué sé, fríos o racionales, pues igual vemos eso así un poco como una cuestión propia de algunas almas que son muy afectivas, emocionales. No, eso tiene que formar parte de la vida de todos nosotros. Permitidme que os comparta un episodio de mi vida que a mí me marcó mucho, a mí y a mi hermano sacerdote. Allí en Vergara, mi hermano era sacerdote en Vergara, muy cerca de Zumárraga, y allí había un monasterio de clarisas, unas santas mujeres, un monasterio que tenía casi 500 años. Y la verdad es que ese monasterio ejercía con nosotros pues una maternidad preciosa, preciosa. Éramos dos curas jovencitos, ¿sabes? Allí, madre mía, nos querían, íbamos con frecuencia, comíamos allí, bueno, tú verás, les dábamos alguna charla que eso era, bueno, pues por hacer que hacíamos algo, ¿sabes? ¿No? Pero ahí, pues éramos hijos espirituales de ella, ¿no? Y un día mi hermano, pasando al lado del monasterio, escuchó como gritos al otro lado de la pared, digamos, del muro. ¿Qué pasa ahí? ¿Ha entrado algún ladrón? Lo que sea, fue corriendo al locutorio y se encontró la puerta reglar abierta. Entró, ¿y qué había pasado? Pues que la abadesa, se llamaba la Madre Arrate, que era una mujer santa de Dios, estaba con el motocultor pasando en el jardín y con el motocultor había pillado el hábito y le había metido las azadas, ¿sabes?, hacia abajo, agarrándole el hábito, madre mía, y habían llegado las azadas hasta el abdomen, ¿sabes? Ahí ya es cuando se caló el motocultor, pero claro, había sido una escabechina tremenda, ¿no? Y claro, era muy difícil quitarle eso de encima, porque como las azadas suelen tener direcciones contrapuestas, si tú le intentas quitar una, le estás clavando la otra. Y aquello era pues un desaguisado tremendo, ¿no? Que se llama a los médicos, llama al otro. Pero, ¿qué fue lo impactante? Lo impactante fue que aquella mujer, todo el mundo nervioso, corriendo, subiendo, tal, y esa mujer no hacía más que repetir: Jesús, decía en vasco, Jesús, maite zaitut, Jesús, yo te quiero, Jesús. Repetía eso 1, 2, 3, todo el rato repitiendo eso. No dijo ni ay. Y todo el mundo nervioso, corriendo, viniendo. Llegaron los bomberos con sopletes, intentando con sopletes cortar aquello para intentar poder llevar al hospital. Nada. Y la otra: Jesús, maite zaitut, yo te quiero, Jesús, yo te quiero. Claro, se fue poco a poco desangrando, y allá que murió la Madre Arrate, ¿sabes? Allá que murió desangrada. Madre mía. Y allí se puso, ¿no?, un pequeño monolito en la huerta que pone, ¿no?, en memoria de aquel día: Jesús, maite zaitut, Jesús, yo te amo. Y claro, a nosotros eso nos marcó mucho la vida.
nos marcó la vida porque éramos unos curillas jovencicos. Joder, que tú ves que una mujer enamorada de Jesús te da ese testimonio y dices, madre mía, pues vamos a querer a Jesús, ¿no? O sea, te das cuenta que eso no se puede... Yo muchas veces pensé, esto que ha hecho esta mujer no se puede improvisar. Hay que estar muy enamorada para que te salga eso. Pero muy enamorada, ¿sabes? Pues yo qué sé, a nosotros cualquier cosita que hay, ¿sabes? Nos descoloca, cualquier cosa te descoloca. Para que en ese momento tu reacción sea esa, tienes que ser un alma enamorada. Entonces yo creo que tampoco tenemos que tener vergüenza, ¿no?, de subrayar la reparación afectiva que tenemos que dirigirle a Jesús. Bueno, reparación negativa, reparación afectiva, reparación efectiva, que quizás es la que más subraya la encíclica, la efectiva. ¿Cuál es la efectiva? Pues que la mejor respuesta al amor de Cristo es el amor a los hermanos. Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, lo estabais haciendo conmigo. Yo ¿cómo puedo efectivamente, ¿no?, amarle a Jesús? Pues amando a los más pequeños. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, conmigo lo estabais haciendo. Es que está muy claro el Evangelio. El Evangelio, madre mía, más claro no puede ser. Y por eso 1 Juan 4:20 dice, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve el que no ama a su hermano a quien ve? Pues parte de ahí, ¿no? Entonces el mejor ofrecimiento, la mejor reparación es amar al prójimo. Y la encíclica tiene algún pasaje de San Francisco de Sales iluminando esto, que es bellísimo. Como diciendo, céntrate, esta es tu mejor ofrenda. Céntrate en amar, por encima de filias y fobias, ¿sabes? O sea, que tu amor esté por encima de filias y fobias. Dice, un amor firme, constante, invariable, que no deteniéndose ni en edades, ni en las cualidades o condiciones de las personas, no está sujeto a cambios ni animadversiones. Nuestro Señor nos ama sin interrupción. Soporta tanto nuestros defectos como nuestras imperfecciones. Es pues preciso que hagamos lo mismo con respecto a nuestros hermanos, no cansándonos nunca de soportarlos. Joder, tú, en una cita de San Francisco de Sales, diciendo, no te puedo hablar más claro. Pues ya está, así reparamos al corazón de Cristo, ¿no? Amando de manera que no se me note quién me cae bien y quién me cae mal. Fíjate, o sea, que no se note. Pues yo pensaba que tú pues tenías con este mucha simpatía. Pues mira, pues igual no lo era, pero no se notaba, ¿no? Obviamente, para poder amar así, se requiere una transformación de nuestro corazón egoísta. Uno tiene que superar el yo-yo. Si no superamos el yo-yo, desde el olvido de nosotros mismos, no podemos amar de esta manera. Por eso, al corazón de Cristo le decimos, dame un corazón semejante al tuyo. Bueno, he dicho que iba a hablar de 4 niveles, ¿no? Reparación negativa, reparación afectiva, reparación efectiva y la 4ª, reparación aflictiva. Aflictiva, así lo describía el padre Mendizábal, ¿no? Entonces, la reparación aflictiva es abrazarse a la cruz. Abrazarse a la cruz. Entendiendo aquello, ¿no?, de Colosenses, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Y esa reparación aflictiva, pues la solemos de alguna manera, pues apreciar especialmente, pues en los grandes sufrimientos y cruces de la vida. Lo solemos referir y ciertamente hay circunstancias que te zarandean de manera muy, muy importante. Pues yo qué sé, pues una enfermedad te puede zarandear, o un matrimonio que se rompe, madre mía, unos hijos complicados, te cambia la vida, o un trabajo que no aparece o que desaparece enseguida, o mi honra, que me han quitado mi honra, que me han calumniado, madre mía.
o adicciones personales, que eres un adicto y que tu voluntad parece que no existe, o heridas del pasado, ¿no?, que te tienen frito, ¿no?, que te condicionan el presente. O sea, hay heridas que te zarandean, ¿no?, que te zarandean, en las cuales estamos llamados a abrazar, o sea, a abrazar la cruz y a entender que este es un escenario de reparación, de reparación. Que yo, por cierto, así interpreto el Evangelio que ayer proclamábamos, ¿no? Pues cuando dice, ¿pensáis que estos, que se cayó la torre de Siloé y aplastó 18, o aquellos otros que murieron en el templo ofreciendo tal, ¿pensáis que estos eran más pecadores y que por esto murieron? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis. Que es casi como diciendo, mira, las desgracias que acontecen en esta vida son el escenario, no pienses que Dios te las envía, ¿por qué? Pero si tú, lo que tienes que entender es que en ellas tienes el escenario que Dios ha querido para tu santificación, abrazando esa situación y partiendo de la realidad. Y esa es una manera de reparación, la de abrazarse a Cristo, ¿no? Pero la encíclica dice algo que me parece muy sabio, que es que esa reparación no hay que estar únicamente refiriéndola a las grandes cruces, a las grandes pruebas en las que somos zarandeados, sino también hay que referirlas a las pequeñas contrariedades de la vida. Y estamos llamados a hacer un ofrecimiento de ellas. Si no somos capaces de las pequeñas contrariedades de la vida, ofrecerlas, abrazarlas y ofrecerlas, pues cuando llegue la cruz extraordinaria te vas a quedar hundido. Ofrecer las incomodidades, ¿no? Y también viene un texto de San Francisco de Sales impresionante. Incluso las cosas más pequeñas y triviales, todas ellas son el escenario, pues, para poder hacer una ofrenda de amor. Dice San Francisco de Sales, tantos leves detalles de caridad ordinarios, ese dolor de cabeza o de muelas, una indisposición, la palabra desabrida de mi marido o de mi esposa, la rotura de un cristal, el desprecio, una burla, la pérdida de un anillo, cualquier cosa, la vergüenza que siento al cumplir mis deberes delante de los demás, que se ríen de mí, cualquier cosa, haz de ella un ofrecimiento de amor. Le llama la atención esto, ¿eh? Le llama la atención. O sea que son como 4 niveles, ¿no? 4 niveles de reparación. Reparación negativa, reparación afectiva, reparación efectiva, que es en la que más se centra la encíclica, reparación aflictiva. La encíclica subraya la dimensión social de la reparación. Hay una dimensión social. San Juan Pablo II fue quien subrayó ese sentido de la reparación. La reparación no solo de los pecados de nuestra vida, sino los pecados de todos nuestros hermanos. Porque los pecados personales derivan en pecados sociales y los pecados sociales derivan en pecados estructurales, ¿no? Luego la lucha contra las estructuras de pecado, desde la doctrina social de la Iglesia, son una reparación al corazón de Cristo. Esto está ligado también a la doctrina del reinado social del corazón de Cristo. La lucha contra las estructuras de pecado. O sea, el que desenmascaremos, ¿no? Como en nuestra cultura, pues se van asumiendo criterios que son absolutamente mundanos, que no responden para nada a los criterios del Evangelio, y sin darnos cuenta los vamos asumiendo, vamos tragando, ¿no? Pues en todo, en tantas cosas. Pues por ejemplo, recientemente, ¿no? Pues en el programa de Sexto Continente, una persona, ¿no? me preguntaba por el detalle de la inversión de nuestro dinero. Dice, es que resulta que igual tenemos el dinero invertido en unos fondos de inversión que vete tú a saber los beneficios que te estás rentando, en dónde están obteniendo el beneficio. Es que lo mismo estás tú ahí invirtiendo
fábricas de fecundación in vitro, o en las bombas que están tirando en Gaza, o en, o sea, vete tú a saber ese dinero que tú estás invirtiendo, o sea, fruto de qué es. Y decía el hombre, ¿no tendremos una responsabilidad nosotros en controlar esto? O sea, o yo me sumo a una sociedad en la que aquí, claro, y yo, pues claro, pues le respondí, pues tiene usted toda la razón. Tendremos que hacer un programa específico sobre esto, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, es decir, que tomarnos en serio lo que es, ¿no?, la estructura de pecado que se genera en nuestra sociedad es un tema serio, es un tema serio. Entonces la encíclica apunta a esto, sin desarrollarlo, pero lo apunta diciendo, esto es un tema en el que tenemos que concretar la reparación al corazón de Cristo, ¿no? He puesto un ejemplo, pero que, claro, el horizonte es muy amplio, ¿no? En definitiva, pues creo que podíamos, ¿no?, resumir esta segunda exposición de Dilexit Nos, ¿no?, en tres partes. Es recorrido bíblico histórico, creo que es un regalo inmenso el que la encíclica nos haya familiarizado con todos esos autores sagrados de, pues, San Agustín, San Buenaventura, Santa Margarita, San Claudio de la Colombière, San Francisco de Sales, San Carlos de Foucauld, Santa Teresita. Ese recorrido de la encíclica me parece maravilloso, ¿no? A nosotros nos hubiese costado, accediendo a las fuentes, poder entresacar todo eso, madre mía, nos hubiese costado una barbaridad. Ha tenido que haber ahí un equipazo detrás de esta encíclica para haber podido extraer todo eso de la teología espiritual. Un equipazo ha tenido que haber, ¿eh? Y luego, además de eso, ¿no?, que está en el capítulo cuarto, pues luego tenemos el misterio de la consolación y de la reparación, íntimamente unidos los dos, que en el fondo nos adentra en nuestra relación personal con Jesucristo y en las consecuencias que se derivan de ella, las consecuencias de nuestra relación con el prójimo y nuestra relación con el mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.